Muy buenas noches, estimados amigos. Los saluda el doctor Rolando Vargas, desde el Instituto Médico Soy Diabético, desde Piedra, Perú. El tema de hoy es la bioética y el caso Tuskegee. La investigación médica ha contribuido a mejorar el tiempo y la calidad de vida de los seres humanos, ya que nos ofrece medicamentos que mejoran y hasta curan muchas enfermedades. Actualmente la esperanza de vida se ha incrementado bastante. En el 2010 se calculaba que el promedio de vida para los hombres era de 78.66 años y para las mujeres 84.65 años. Siempre las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la de los varones. Estos estudios de investigación que se realizan en muchos países, sobre todo países desarrollados, realmente se desarrollan en etapas, en fases. Por lo general existen 3 fases principales en estos ensayos clínicos. La fase 1 es realmente la inicial y la fase 3 es la final. A veces en cada una de ellas hay fase A y fase B. Algunos de los ensayos pueden tener una etapa anterior a la cual se les suele llamar fase 0, y también algunos otros tienen una fase 4, que es una fase después que el medicamento ha sido autorizado para la venta al público. Para que los medicamentos que se ofrecen al público sean de calidad y con pocos eventos adversos o el mínimo de eventos adversos, se realizan estos ensayos clínicos con mucha rigurosidad para que la data que se recoja de ellos sea la más exacta. Para ello también se requiere que quienes participan en la investigación a través de los centros de investigación tengan personal muy capacitado, sobre todo en buenas prácticas clínicas. Los estudios a lo largo del tiempo nos han dejado evidencias exitosas y otras trágicas que han logrado que se vayan cimentando las normas éticas de investigación en seres humanos. Casos tristes son los que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la realización del Código de Nuremberg. El 16 de mayo de 1997, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, pedía disculpas a los 8 sobrevivientes del experimento Tuskegee, 25 años después que este experimento se dio a conocer al público y por lo cual fue suspendido. Y decía Bill Clinton: el gobierno de los Estados Unidos hizo algo incorrecto, profunda y moralmente incorrecto. Fue una atrocidad hacia nuestro compromiso con la integridad y la igualdad de todos nuestros ciudadanos. Claramente racista. Estamos viendo a Bill Clinton con los sobrevivientes, los que este estudio se realizó en la población negra. Este estudio, que también se le conoce como el estudio de la sífilis de Tuskegee, fue un estudio clínico conducido alrededor de Tuskegee, en Alabama. Participaron casi 400 afroamericanos con sífilis, de ahí viene lo racista. 201 personas de un grupo control sin sífilis, pobres y casi analfabetos, también fueron incluidos en el estudio. Lo que se buscaba era hacer una descripción de la historia natural de la sífilis. Este estudio se llevó a cabo en los servicios públicos de salud americana en Estados Unidos. Los participantes, que como hemos mencionado alrededor de 400, en su mayoría eran analfabetos y fueron seleccionados para observar la progresión natural de la sífilis sin ser tratada. Y lógicamente yo suponía que al avanzar esta enfermedad generaba complicaciones y hasta la muerte de los participantes.
Tuskegee es poblado de Estados Unidos, ¿no?, donde se han generado los principales logros de los afroamericanos por más de 100 años. 27 años después de iniciado el estudio, los sobrevivientes fueron indemnizados con $37,500 y las familias de los que fallecieron fueron indemnizados con $15,000. Inicialmente el experimento comenzó como un estudio clínico de la incidencia de la sífilis entre la población del condado de Macon. El objetivo era estudiarlos 6 a 8 meses y posteriormente tratarlos según los estándares de esa época, que incluían salvarsan, pomadas con mercurio y bismuto, que eran efectivos pero bastante tóxicos. La intención al inicio por parte del Instituto Tuskegee de la Universidad Afroamericana creada por Booker Washington era mejorar la salud pública de esta población pobre. Su hospital afiliado cedió a los servicios de salud americanos sus instalaciones y otras organizaciones afroamericanas y médicos afroamericanos locales participaron. Se buscó un fondo que lo otorgó el Fondo Filantrópico Roswell, que le dio el soporte económico para realizarlo. Y, como mencioné, incluyó a 399 varones con sífilis afroamericanos y 201 controles sanos. El primer punto de inflexión en este experimento se produjo ya antes de su comienzo, cuando la crisis bursátil de 1929 provocó que se retirase el fondo Rosenwald. Los directores del estudio inicialmente pensaron que era el fin por la falta de recursos para pagar la medicación de la fase de tratamiento. Incluso se hizo público un informe final. En 1928 se había realizado en Oslo un estudio de las manifestaciones patológicas de la sífilis no tratada en varios cientos de hombres blancos. Fue un estudio retrospectivo donde los investigadores habían recopilado información de pacientes que estaban ya contagiados y habían permanecido cierto tiempo sin tratamiento. El equipo de Tuskegee decidió hacer un estudio prospectivo equivalente al de Oslo. Inicialmente no había nada malo, porque no había ninguna acción terapéutica que los investigadores pudieran realizar. Podrían estudiar la progresión de la enfermedad siempre que los pacientes no resultasen dañados. Su justificación fue hacerlo en beneficio de la humanidad. Sin embargo, los investigadores vieron su razón y juicios cegados por sus objetivos científicos y perjudicaron gravemente a sus pacientes, en lo que al final se convirtió el experimento no terapéutico en humanos más largo de la historia de la medicina. Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en estudios clínicos. Los sujetos que participaron en este experimento no dieron su consentimiento informado, no fueron informados de su diagnóstico, fueron engañados al decirles que tenían mala sangre. Se les informó que podrían recibir un tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso fallecieren, siempre y cuando participaran en el estudio. En 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada uno de ellos. Los pacientes recolectados con sífilis para su estudio, que duró alrededor de 40 años, tuvieron un grupo control de hombres sanos
que también fueron estudiados para establecer las comparaciones. En 1947, la penicilina se había convertido en tratamiento de elección de la sífilis. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a una enfermedad crónica, dolorosa y con falla multiorgánica. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo o establecer un grupo control para estudiar el fármaco, los científicos del experimento de Tuskegee ocultaron información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad se diseminaba y acababa provocando la muerte. El 25 de julio del 72, estos acontecimientos salieron a la luz pública en el Washington Star, gracias a Peter Buxton, que llevó el caso a la prensa, y al día siguiente la periodista Jane Heather lo denunciaba en el periódico New York Times, momento en el cual comenzó la polémica sobre la ética de la experimentación con seres humanos. En este estudio se le advirtió también a los sujetos que evitaran el tratamiento con penicilina, porque algunos se habían enterado que existía este fármaco y porque habían observado que se estaba utilizando con otros enfermos de la localidad. El estudio terminó en 1972, cuando se filtró a la prensa. Para entonces, de los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. El experimento Tuskegee, citado como posiblemente la más infame investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos, trajo como consecuencia el informe Belmont Report, que se dio a conocer en 1979, y también la creación del Consejo Nacional de Investigación en Humanos, National Human Investigation Board, y también generó la petición de la creación de los consejos institucionales de revisión. Es decir, estas atrocidades permitieron que se crearan normas éticas mejores a las existentes y instituciones que velaran por el buen manejo de los ensayos clínicos en seres humanos. El informe Belmont fortaleció principios éticos y los unificó, y estos fueron dados a conocer en diferentes informes de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento y las regulaciones que incorporan sus recomendaciones. ¿Cuáles son esos principios éticos que se evidenciaron en el informe Belmont? El respeto a las personas es el primero de ellos. Esto indica que debemos proteger la autonomía de todos los que participan en los estudios clínicos. Debemos propender a tratarlos con cortesía, respeto y permitir que ingresen a un estudio después de explicarles el consentimiento informado, permitir que lo revisen, permitir sus preguntas, resolver sus preguntas. Es decir, que el respeto se basa no solamente en buen trato, sino en cumplir la norma ética de que quien entre a una investigación conozca de qué se trata, que tenga el tiempo suficiente para leer el consentimiento informado y de preferencia en familia. Otro principio es el de la beneficencia, que busca maximizar los beneficios para el proyecto de investigación mientras que se minimizan los riesgos para los sujetos de investigación. Otro principio es el de la justicia, de usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administran correctamente en términos costo-beneficio. El informe Belmont continúa siendo una referencia esencial
para que los investigadores y los grupos que trabajan con sujetos en investigación se aseguren que los proyectos cumplen con las regulaciones éticas. En el año 1008 se inició la Oficina de Protección de la Investigación Humana dentro del Departamento de Salud y de Servicios Humanos, que viene a ser una especie de Ministerio de la Salud de los Estados Unidos. Entonces, caso Tuskegee es un caso emblemático en la investigación en seres humanos. Es un caso triste que dejó muchas huellas de hasta dónde se puede llegar si los estudios no son regulados. Y asimismo nos dejó el surgimiento de normas de bioética para que la investigación donde participan seres humanos se realice respetando la ética, protegiendo al paciente y dándole la mayor seguridad posible. Espero que esta conferencia los haga reflexionar. Les envío un fuerte abrazo desde Piura, Perú.